Y este fin de semana convocamos al ingeniero agrónomo Horacio Galeano de General Villegas, quien es el gestor de Villegas Agro TV, que llega a todos lados, llega a toda la zona, y más en este último tiempo con la situación que está viviendo todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos años hace ya, Horacio, que estás haciendo tele? Andamos 11 en tele y tenemos unos 7, 8 en radio en la actualidad también. Bien, o sea que conocemos del tema. Sí. Bien, me gustaría para comenzar, para la gente común que no sabemos cómo aparece tanta agua, además de la de lluvia y la que baja, aguas arriba, aguas abajo, ¿dónde comienza el tema del agua que termina inundando el noroeste de la provincia de Buenos Aires? A ver, además del agua de lluvia, de la excesiva precipitación. Tremenda pregunta. Bueno, en principio te agradezco el espacio que me estás dando. Le comento al público, con Gabriela nos conocemos de la época de la televisión acá en Villegas. Así que hace mucho tiempo. Yo no era ni periodista ni agrónomo tampoco. Bueno, nada, fue una etapa y después con el tiempo la vida nos volvió a esta cuestión. Y nada, estoy en este momento en esta idea de tratar de contar un poquito en un idioma un poco más llano. Sí, ¿no? Exactamente. Para que la gente común, el tipo de campo, como digo yo en la radio, nos entienda, ¿no? Y la radio me ha dado esa didáctica de tipo de campo, es decir, hablar con la gente en idioma llano. Exactamente. Cuando viene un funcionario y nos habla en un idioma muy rebuscado, entonces le decimos, ¿y esto con qué se come? O en el idioma de don Pepe, doña Rosa, ¿cómo sería? Claro, habla bonito, digamos. Habla bonito, exactamente. Está perfecto. Bueno, contame ¿dónde arranca la situación del agua que llega por declive? Larguísimo esto. Bueno, arranca rápidamente. Sí. Arranca en San Luis hace más de 80 años. En el año 40 y algo arranca el proyecto. Se arma allí un lago que se llama La Florida. Toma agua la ciudad de La Punta, toma agua la ciudad de San Luis, de allí. Y lo hacen con esta idea. Después tiene un fin turístico, se arma un dique, un tremendo lago. Ese lago, bueno, cuando cambia el clima. Sí, claro. Entonces se empieza a humedecer, se empiezan a hacer más periódicas las lluvias. Eso es un oasis en el medio del desierto, porque San Luis es eso, es como La Pampa, viví mucho tiempo allí, en La Pampa. Y bueno, cuando se genera este oasis, hay necesidad, cada vez que venían las épocas de verano, empezar a abrir vertederos porque el agua se complicaba. El río Quinto es un hilito que nace en las sierras altas de San Luis y tiene la particularidad de que es un endorrío, es un río endorreico se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que no llega al mar. Sí, un río interno. Es un río interno y busca el salado. Sí. Como bueno, ¿qué pasa? Sale de San Luis, llega a las lagunas, llega a los bajos del sur de Córdoba, sí, y allí un poco se perdía. Entonces, un brazo buscaba hacia La Pampa, un brazo norte busca hacia Rufino, paralelo a la ruta 7, fíjate qué dispersión, ¿no? 90 grados pero el desnivel propio de la llanura. Claro, exactamente. Como es endorreico, busca cubrir el agua por desnivel a donde vaya. Exacto. Ese brazo que iba hacia La Pampa, en algún momento alguien empezó a toquetearlo, sí, y ahí está la anarquía de la mano humana. Ahí está. La mano humana intenta ser anárquica con la naturaleza es anárquica. Bueno, el hombre intentó manejarlo y este manejo chocó. Sí. Esto pasaba entre Hilario Lagos, según cuentan pobladores antiguos y cuenta la historia y demás, buscaba para el lado de Intendente Alvear, esto busca La Marga, por Intendente Alvear busca La Marga siguiendo la ruta 70 para que la gente se ubique. ¿Qué es La Marga? ¿Otra laguna? La Marga es una laguna en Trenquelauquen, ¿no? Sí. Para la zona de Trenquelauquen busca para esa zona, que es una laguna detrás de Cuero Zorro, y esa laguna conecta primero con Carlos Casares, después conecta con Bragado, y en Bragado agarra Río Salado. Entonces la idea es que busca para aquel lado. Ese es un brazo. Ese es uno de los brazos, pero el más importante tal vez. Está bien. ¿Qué pasa? Ese brazo alguien lo toqueteó por allá por Córdoba hace mucha cantidad. ¿De qué? No, estamos hablando de un director de Vialidad Nacional. No, pero ¿de qué? ¿Que canalizó? ¿Que hizo puentes? No, bueno, te cuento. En ese momento era director nacional de Vialidad. Sí. Fue la época del proceso. Sí.
Este señor llevó maquinaria. Años 70 y pico estamos Sí, hablando. un poco antes también, 60 y algo. Gente que hoy no está acá, no estoy contándolo, a ver si estuviera acá se lo digo. No interesa el nombre, búsquenlo, esto es así, hay pobladores muy grandes de acá. Pero tocaron la geografía, digamos. No, claro, cortaron cuencas, mezclaron cuencas, cortaron lomas y hicieron que el agua se canalizara, pero se canalizara para este lado. Entonces el agua buscó a la Rudé, en lugar de ir hacia Hilario Lagos, a buscar hacia La Pampa, buscó hacia la provincia de Buenos Aires. Claro. Y chocó con Banderaló. Bien. Entonces, al entrar en otra cuenca, Sí. esa agua entró a otra cuenca, en Banderaló buscó para el lado de Banderaló y se nos venía encima de Villegas. Fue lo que pasó en el año 87. Nos desayunamos todo, que ahí no pasaba nada hasta que esos vertederos de allá del norte empezaron a rebalsar. Sí. Se generó un problema a San Luis, se generó un problema a Córdoba, lo empezaron a alargar, esto ya a la altura de Villa Mercedes. Sí. El río caminó 150 kilómetros, ya ahí en Villa Mercedes, que está acá Sí. por el sur de San Luis. El río tiene 45 metros de ancho, ya no es cualquier riachito, es un río interesante, es un río que tiene media cuadra de ancho. Exactamente. Para que la gente se ubique, es media cuadra de ancho, Exacto. es un río importante. Entonces, ya ahí el río tiene un caudal interesante, yo lo conozco, está toda la zona industrial ahí, Sí. en Villa Mercedes, entrando, uno va por acá, Nueva Galia, por la 188, y de ahí entra por la ruta que va a la ciudad de La Punta, y entra justamente por ahí. Nosotros fuimos porque ahí en Villa Mercedes hay un corral enorme, Sí. un feedlot, entonces fuimos a ver ese feedlot, nos invitados por la facultad hace muchos años de esto, y ya el río en la época de verano es un río que asusta, es un río importante. ¿Y ahí construyeron embalses? No, el embalse se construyó más abajo todavía, hacia la provincia de Córdoba, pero ya acá casi deslindando con La Pampa. Sí. ¿De qué zona estamos hablando? La Nombrámela. zona un poquito de arriba de Sara, un poquito viene a ser entre Huinca y Renancó, Perfecto. Huinca, Renancó, Perfecto. esa zona. ¿Qué pasa? En Huinca, Renancó hicieron otro dique de la Florida, está sobre San Luis, este ya está en Córdoba. Este dique que está ahí cerquita de Huinca, Renancó, cuando desagua, vuelca el vertedero, en lugar de ir para La Pampa, viene directamente para acá, agarra para el lado. Busca el nivel. Busca el nivel Claro. y viene. A ver, antes iba su paso lógico es Intendente Alvear, la ruta 70, que es un bajo, Sí. y por ahí canaliza América, y de ahí agarra Trenquelauquen, y de ahí el río trata de buscar Casares, Bragado y la salida. Así debería ser. Debería ser. Ahora, Es casi la ¿cómo? cuenca del Salado. Es esa. casi la. Sí, es una. O por ahí. Busca la cuenca, digamos, esto es parte de la cuenca, exactamente. Claro, del plan maestro de la cuenca del Salado estaba muy replicado. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bien. Al río lo hacen cizaguear y se cree la teoría que en la cantidad de kilómetros más todos los cizagueos que hace el río va perdiendo fuerza. Claro. Porque va inundando, va infiltrando por debajo, entonces va perdiendo caudal. Sí. Evapora, porque es increíble, la evaporación en un metro de canal que se genera es altísima en plena temporada estival, en verano. Sí. Entonces todo esto genera que el río recorre más kilómetros, pero claro, este río se ha empezado cada vez a tornar más complejo, cada vez el río está en este momento siendo ya parte de la geografía. Antes era cada 20 años, ahora recurre cada 5. Cada vez se ha hecho más recurrente el problema. Sí. Entonces hoy es necesario Siempre hablamos del río Quinto. Claro. Está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que no canalizó Buenos Aires. ¿Dónde está el problema? A ver, Sí. Villa Mercedes, a Villa Reynold, a Huinca, Renancó, Córdoba, hasta ahí está todo canalizado y otro embalse más. Hizo un embalse San Luis, hizo un embalse Córdoba. Sí. Buenos Aires debería ser otro embalse. A ver, si seguimos la teoría de Ameguino, el agua no hay que hacerla correr, sino que hay que retenerla. Sí. En los momentos de seca hay que usarla esa agua. Claro, y trabajar con las compuertas, exactamente, usar racionalmente el agua. Perfecto. Es lo que no se está haciendo. Pero ¿dónde está el problema? Villegas, provincia de Buenos Aires. Sí. América, provincia de Buenos Aires, Rivadavia. Sí. Tejedor, provincia de Buenos Aires. Carlos Casares, Peguajó, provincia de Buenos Aires. Sí. Todo- ahí está el problema, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos Canal Mercante, Canal Cafiero, años 80 y pico, democracia. Sí. Bueno, se arrancaron las obras, 4 etapas, hicieron 2, las otras, olvídate, y se rompieron esas Sí. obras. Entonces ahora hay que hacerlas todas de vuelta. Sí. Época donde Cafiero, después vino Felipe Solá. Sí. Felipe siguió el canal Cafiero, se hizo el canal Cafiero, de hecho, que se llama canal Cafiero en una de las partes. ¿Qué quiero decir con esto? El río Salado es un río, Sí. pero no es el Paraná.
Entonces hay que profundizarlo, hay que drenarlo. De acá lleva mucho limo, mucho sedimento. Si cae todo dentro del salado levanta rápidamente la arena del fondo y se hace innavegable. Claro. Y aparte desborda, sí, porque no es un río navegable. El salado no es una característica que tenga el salado que sea un río navegable. El salado es un río, un desaguadero, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a terminar allá la bahía de San Borondón. El problema que hay es que como el río crece, sí, desborda. Claro. Entonces la liga Chascomús, la liga en ciudades más importantes, y bueno, hay todo un conflicto político. Sí. El problema es que hay un conflicto político, este es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos hacemos todos los sonsos, que el río vivoree, que pierda fuerza, que trate de hacer el menos daño posible, pero el daño lo hacen acá. Como las vacas de Villegas no hablan, como las vacas de Tejedor no hablan, como las vacas de Cuenca no hablan, pero allá hay gente, hay ciudades más grandes, más importantes, Bragado, el mismo Chascomús y demás. Y Chascomús, algo te dice, hubo un presidente por ahí, o sea que hay mucho poder político también. Entonces el problema es que, no vamos a entrar en cuestiones políticas, pero es un problema político. Está el hombre al medio y todo lo que hace el hombre es política. Hay una cuestión anárquica en este momento y hay un manejo del agua. Sí. Digo anárquico porque alguien quiso que el río fuera por ahí y el río no iba por ahí. Entonces hoy tenemos el problema de que hay que hacer las obras. ¿Y qué obras? Las obras de la provincia de Buenos Aires hay que hacer. Sí. Córdoba tiene problemas resueltos porque maneja su vertedero, maneja su entrada de agua, y cuando a Córdoba le sobra agua antes que reviente la presa, cuando el vertedero pasa la línea del vertedero, abre con puerta, larga agua, y esa es el agua que tenemos por acá. Sí. ¿Qué pasa? Se ha formado un microclima ahora, sí, se ha formado un microclima, y ese microclima hace que cuando levantó la temperatura por arriba de 24 grados, sí, lluvia recurrente cada 3-4 días. Entonces ahora tenemos dos problemas. Claro. Tenemos el problema original del río, que vos me contabas que lo viste allá en marzo, sí, y tenemos el nuevo problema, sí, que es este microclima que yo te hablo, sí, por haber elevado la temperatura, empezó ahora a llover constantemente, o sea, nos está cambiando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta agua, hasta que llegue a Chascomús, hasta que llegue a la desembocadura del Salado, tarda entre 3 y 4 años, que fue lo que pasó en el 87. En el 87, y cuando nos inundamos en el 87, el agua no se fue en 5 minutos. No, en un año. Y más, tuvimos 2-3 años. ¿Esta es más grande que la anterior? Distinta. La anterior era un río. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Porque en el camino quiero que hables de esto. Y en el camino me perdí. ¿Dónde me quedó la Picasa? Al norte. Y bueno, me desubicó el mapa. Y me quedan otras cosas para preguntarte, pero que tiene que ver precisamente con lo que vos dijiste. El problema está acá, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Desde las no obras hasta la situación a aguantar. Hacemos una pausita. ¿Puede decirle a usted, ya que usted sabe hacer televisión? Mande el corte, hombre. Estamos con A Todo Cuenca. Y la idea hoy desde Villegas, ¿no? Sí. Así que bueno, esta vez le robé el programa a Gaby y vuelvo a agradecerle, por supuesto, que haya venido por acá, porque aparte muestra la gente de acá, y algunos me están conociendo, inclusive por ahí algunos nos escuchan por la radio de la mañana, en Hablemos de Campo en la actualidad, así que a la pasada te utilizo el chivo. Así que, bueno, nada, te agradezco el espacio y... Era la pausa, no el chivo. Hacé la pausa, ahora volvemos. Ahí está, A Todo Cuenca ya viene, dale.